ARSIS, por daros unos datos, no sé, para los que no conozcáis ARSIS, aunque entiendo que si ya conocéis Axos, imagino que ARSIS, por favor, sube, subiendo, con mucho más motivo. Un aplauso, por favor. Fernando. Por daros alguna pequeña pincelada, ARSIS, proveedor de referencia en el mercado nacional de infraestructura IT, de infraestructura nube, una base de 250.000 clientes, y Fernando es uno de los responsables de todo el equipo de comercialización y ventas, que viene a darnos una ponencia de lo más importante que es ahora, que es el capital de las compañías, que es la información y el dato, ¿vale? Así que, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Dejo aquí la herramienta. No sé si se me oye bien, espero que sí. Bueno. Buenos días a todos. Muchas gracias a Axos por la oportunidad de participar en este primer evento junto con vosotros. Lo tengo un poco complicado, porque hemos arrancado con unas ponencias, hemos arrancado con Asturias. ¿Cómo puedo competir yo ahora hablando de datos con Asturias? Bueno, ya nos ha hecho una pequeña introducción Pelayo. Efectivamente, mi nombre es Fernando Fuentes, soy responsable de desarrollo de negocio, ventas, en una de las unidades de negocio de ARSIS, la que se dedica al entorno empresarial. Tenemos otra mitad de ARSIS en la que probablemente vosotros conozcáis, de otro tipo de soluciones, dominios, correo, etcétera. Y también somos parte de una multinacional, con origen en Alemania, como no, estando en Europa, pues es uno de los polos. Operamos a nivel internacional en 17 países y nuestro core de negocio es la nube, la infraestructura como servicio, ¿vale? Bueno, yo creo que si analizáis muchas de las presentaciones que hemos tenido hoy, probablemente analicéis lo que estáis oyendo últimamente, cada vez más se habla de una cosa, que es el término datos, ¿vale? Porque cada vez más el dato se está convirtiendo en la savia que mueve el tronco de la empresa. Y conocer estos datos y explotarlos es fundamental. De hecho, si analizáis el discurso de todos los grandes poderes de tecnología, todos acabamos hablando de esto que es la esencia. Y la tecnología, la innovación, está supeditado a esto, ¿vale? Y cuando hablamos de colaboración, ahora lo hablaremos también, es uno de los aspectos del dato, también está muy relacionado con esto, ¿vale? Así que me vais a permitir que voy a tratar de hacer una presentación acerca del dato. No voy a vender mi película, que en este caso sería la nube, aunque vamos a hablar algo de eso, ¿vale? Vamos a hablar de tecnologías, pero nos vamos a centrar mucho en el dato en sí, ¿vale? Os anticipo un poquito de lo que pretendía contaros hoy. Primero que veáis algunas facetas de este dato, qué significa, de qué valor tiene, cómo colaboramos, etcétera, pero me quiero centrar sobre todo en una de las grandes amenazas que ronda cuando hablamos de datos y cuando tratamos de aplicar eso en tecnologías y cuando intervienen terceros, ya bien sea porque es un proveedor, ¿vale? O ya bien sea porque colaboramos con terceros, ¿vale? Bueno, pues sin más retraso, vamos a ello. La importancia del dato. Bueno, está claro que estamos en un mundo donde estamos digitalizando, ¿vale? Cuando hablas con empresas españolas, y sobre todo cuando hablamos, pues yo también tengo de vez en cuando ponencias de inteligencia artificial y hay un pequeño guiño a algunas de las cosas que se han comentado aquí, sobre todo por parte de Enrique, pero cuando hablamos de esto, muchas veces no nos damos cuenta de que muchas veces el tejido empresarial español está todavía en este proceso de digitalizar, de hacer la transformación digital. Se está planteando ciertas tecnologías, por supuesto inteligencia artificial, porque ahora, como veremos, hay un término que está de moda y es inteligencia artificial. Como hace un año estaba el metaverso y como dentro de un año probablemente tendremos otro tipo de tecnologías, ¿no? Pero en esto de transformación digital, creo que en las presentaciones que se han dicho antes, se ha hecho énfasis en cosas que son fundamentales. Y es que la transformación digital, para empezar, es un proceso o es un cambio de procesos en la compañía. No es un cambio de adopción de tecnología. Y cuidado porque esto es un error muy habitual. Sobre todo cuando sale de moda una nueva tecnología, como por ejemplo la inteligencia artificial. Y es que todos creemos que tenemos que adoptar la tecnología para ser competitivos. Y no es así. De hecho, esto en estrategia empresarial se llama innovación en valor. Primero va el valor y luego va la tecnología. Aquellos que adoptan la tecnología simplemente por adoptarla suelen fracasar. Y muchos de los errores que ocurren cuando se adaptan ciertas tecnologías, y yo hablaré, por ejemplo, de la nube, de tengo que estar, y eso ya lo hemos experimentado hace 2 o 3 años, tengo que estar en la nube sí o sí, pues a muchas empresas eso lo ha demostrado ser un error y catastrófica muchas veces cuando hablas de términos de costes, ¿vale? Así que transformación digital primero es
tengo que cambiar la manera en que trabajo, mis procesos, y luego adapto la tecnología. Y normalmente, ¿dónde lo hago primero? En lo que me da dinero, en mi relación con los clientes. Eso es transformación digital, ¿vale? Eso, muchos estamos empezando, otros ya han dado el siguiente paso, que ahora hablaremos de esto. Pero bueno, en cualquier caso, desde el punto de vista del dato, estoy digitalizando en el ambiente en el que trabajo. Todo se está convirtiendo en datos, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de datos, no estamos hablando de una cosa banalí. Es que además, esta digitalización es impresionante. Estamos hablando de una cantidad ingente de datos, creo que también lo hemos dicho antes en alguna ponencia, que no es ya que tenga mi dato, sino que esos datos generan nuevos datos y a su vez generan nuevos datos, etc. Esto es una bola del que estamos hablando en términos de zettabytes. Esto es impresionante, ¿vale? Y además, cuando habléis de datos, es muy puñetero, porque antes el dato estaba en un sitio, pero ahora vete tú a saber dónde está. O sea, el dato está en un sitio, que es lo que se llama at rest, cuando yo oís hablar ahí de tecnologías, pero la mayor parte del dato se está procesando y moviendo por algún sitio. Y ya no está solo en mi casa, vete tú a saber dónde está. Uno de los grandes problemas que tiene un cliente cuando hace un backup de un dato es que antes se sabía dónde estaba, pero ahora se está moviendo en infinidad de aplicaciones y tecnologías y algunas de ellas están en mi casa y otras no lo están, ¿vale? A ver cómo salvaguardo ese dato. Y además, ¿necesitamos a la tecnología? Pues claro que sí. Cuando hablemos de tecnologías aquí, cuando se habla de inteligencia artificial, el comienzo de la inteligencia artificial son los datos. El 80% de la tarea que tiene la gente que trabaja en inteligencia artificial es garantizar que tienen el dato correcto, limpio, estructurado y disponible. El 80%. El 80% de un ingeniero de datos o de un científico de datos es voy a asegurarme que esos datos están bien. Y luego trabajo los algoritmos para que veáis la importancia que tienen los datos, ¿vale? Y el cerebro humano da para 2,5 petabytes de información, no da para más, ¿vale? Así que, y esto es otro concepto muy importante, cuando hablamos de tecnologías, cuando hablamos de que nos van a reemplazar la inteligencia artificial, el origen último de la inteligencia artificial es mimetizar al ser humano, ¿vale? Ha pasado por un origen de inteligencia artificial, donde era muy clónico, muy robótico, ha pasado por Machine Learning en el proceso en el que ha aprendido de estos datos y ahora estamos en la fase de Deep Learning. Es el proceso en el que es tan bueno que ya no distingo si es un ser humano o una persona. Es lo que estáis viendo últimamente, ¿vale? Pero eso requiere almacenar esta cantidad ingente de datos primero y luego procesarla, ¿vale? Hablaremos de velocidad también. Os estoy dando pinceladas por unir con presentaciones anteriores, ¿vale? No solo es almacenamiento, también es cómputo, de eso hablaremos. Vale. Bueno, esto que particularmente en la parte del consumidor ya está ocurriendo porque no sabéis la cantidad de datos que generamos y el interés que genera en nuestros dispositivos móviles, ¿vale? Sabéis que los modelos freemium, estos modelos gratis, se basan estrictamente en que si el negocio eres tú, el negocio son tus datos, por eso te dan las cosas gratis, ¿vale? Así que para que veáis que esto cada vez es más importante. Eso se está trasladando al entorno empresarial, o sea que este consumo de datos cada vez va a ser más abundante y en esto tenéis que prestar atención porque esto cada vez va a ser más en vuestras empresas, ¿vale? Vale, el otro tema es que si bien ya hay gente que está empezando con la transformación digital, hay gente que ya ha sobrepasado esto y está llegando al concepto de negocio digital. Es que los negocios tradicionales cada vez se están digitalizando más, ¿vale? Es verdad, y nosotros también lo vemos, y lo digo como proveedor de nube, la nube no vale para todo y no va a reemplazar todo. Esto también ocurre en el mundo online. Siempre va a haber una parte física y siempre va a haber una parte online. De hecho, el término híbrido, que antes comenzaba Pelayo, también existe en la nube. Lo llamamos nube híbrida, ¿vale? Para que veáis que eso también existe. Pero en esencia, este proceso de digitalización ya está transformando negocios enteros. Os voy a poner un ejemplo muy absurdo. Hace unos años todos veíamos que los bancos eran frenéticos por tener una oficina en tu barrio. Cada vez que construían, en la época del boom de construcción, cada vez que se construía un edificio, había que reservar 2 o 3 bajos para ubicar una oficina bancaria. Eso ha desaparecido. Eso cada vez más se ha ido a un negocio enteramente digital, a la banca online, ¿vale? Está reflejando realmente dos mundos. Es que nuestros hijos son nómadas digitales
Pero claro, nosotros también estamos ahí, necesitamos un proceso de adaptación y no estamos acostumbrados a eso. Pero inevitablemente eso va a estar ahí. Pero hay negocios enteros que se están transformando, ¿vale? Pasan al concepto de negocio digital. Lo digo porque le prestéis atención. La manera en que estáis trabajando ahora, y ahora veréis cuando hablamos de velocidad, de adaptación de ciertas tecnologías y cómo transforman algunas de ellas, estamos hablando de semanas. Antes, cuando se inventó la electricidad y nos llegó a nuestra casa, pasaban 30 o 40 años. Había que construir los palos de electricidad, etc. Ahora, en inteligencia artificial, sale un modelo revolucionario y en 2 semanas sale OpenAI, modelo competitivo de inteligencia artificial de 30 billones de dólares. Ese modelo, en 3 semanas, la comunidad de open source prácticamente se lo ha cargado. En 3 semanas. Llegó Meta, liberó su modelo Llama a la comunidad open source, fue a la Universidad de Stanford, sacó su modelo, bueno, sacó, no me acuerdo el nombre, a continuación salió Vicuña en 3 semanas y ya era el 80% de rendimiento de un GPT-4. Cuando el presidente de OpenAI sale diciendo que hay que poner una moratoria en inteligencia artificial, lo hace porque da un cierto vértigo, pero también lo hace porque en mi compañía de 30 billones de dólares, a lo mejor en 3 meses tiene coste cero. Lo que yo me he gastado, resulta que hay otra gente que ha sido capaz de sobrepasarme. Cuando hablas con un Venture Capitalist, hace 3 meses estuve hablando con uno de ellos, un evento de innovación aquí en Madrid, lo que me dijeron es, yo antes invertía en modelos de tecnología, en inteligencia artificial y en negocio, casos de negocio. Ya no invierto en tecnología e inteligencia artificial, porque esto, el margen entre uno y otro va a desaparecer. Afortunadamente para nosotros, porque si no la inteligencia artificial no sería democrática como lo estamos empezando a ver que ocurre ahora, ¿vale? Y muy democrática. Mi hijo en febrero está estudiando informática, ya le pedía a la inteligencia artificial que le hiciera un programa de conversión de moneda. Pero ahora está estudiando en 42 Madrid, una escuela de negocios de desarrollo aquí de la Fundación Telefónica, y quien le corrige los exámenes es la inteligencia artificial. Y el otro día cogí a mi hija y digo, ¿qué estás haciendo? Estaba utilizando una inteligencia artificial que había cogido, se había caracterizado, pues no sé, de un cantante famoso y estaba chateando con la inteligencia artificial y llevaba 2 horas chateando con eso. O sea que si queréis que esto no esté aquí, no os miréis a vosotros, pero mirad a vuestros hijos, que a lo mejor os lleváis una sorpresa. Vale, negocios digitales. Voy a acelerar un poco porque no me quería distraer de esto, pero sí vamos a ir haciendo algunos guiños a lo que han dicho antes los ponentes, ¿vale? Vale, vuestro dato es negocio, ¿vale? Y como es negocio, no es solo vuestro, atrae el interés de aquellos que vigilan el negocio. Cuando es negocio hay gente que le gusta cobrar impuestos, ¿vale? O sea que, para que lo simplifico así, ¿qué quiere decir esto? Que ya no es solo vuestro. Hay una ley o habrá alguien que lo tiene que regular, porque cuando hace negocio significa que yo interacciono con un tercero. Eso normalmente ya tiene que una regulación, ¿vale? Pero sobre todo es dinero, ¿vale? Explotar vuestro dato, conocer vuestro dato, compartir los datos, cada vez es más negocio, ¿vale? Vale, ¿hacia dónde vamos con esto de los datos? Y esto también se ha comentado un poquito hoy en las ponencias. Bueno, hubo un tiempo en el que vamos a compartir datos, lo querramos o no. De hecho, hace poco tenía esta conversación en un entorno bancario y decían, en la vida vamos a compartir los datos. Bueno, eso es lo que decían hace 5 o 10 años. En la vida vamos a compartir nuestros datos, sobre todo los de core bancario, con un tercero. Bueno, pues no solamente lo comparten, sino que es obligatorio. Va a salir una nueva ley europea, ¿vale?, que se llama Open Finance, que va a regular cómo hacer esto, ¿vale? Así que nos vamos a ver obligados a compartir los datos. Y, por otro lado, utilizar datos de fuentes abiertas y datos compartidos, y ahí hablamos ya de conceptos de soberanía digital, que yo soy el propietario del dato y decido también cómo quiero compartirlo con terceros, pues son cosas que están surgiendo por aquí. Y después de esto está la soberanía del dato, que es de la que yo voy a hablar hoy bastante, porque eso ya es, el dato no es mío, está sujeto a regulación y hay una serie de leyes y una serie de cosas que están detrás de esto. Eso es la soberanía del dato, ¿vale? Soberanía digital es, dato es mío, yo decido cómo lo comparto. Soberanía del dato es, esto está regulado y no solo lo digo yo. Hay un tercero que tiene que opinar sobre esto, ¿vale? Pero vamos a compartir datos. Hemos empezado por hacerlo de una manera entre dos, entre proveedor y cliente, ¿vale? Hemos pasado por la parte del hub, es
El concepto de hub es comparto datos, pero uno manda. El que establece el hub, el que está en la parte central es el que establece las reglas. Lo ha dicho antes Enrique con el tema del metaverso. Yo creo esto del meta, pero yo establezco las reglas. O el marketplace de Amazon, ¿vale? Ahí podéis estar todos, pero yo establezco las reglas. O el App Store de Apple. Este tipo de cosas es el concepto de hub, pero eso no funciona, porque eso está supeditado a las reglas de uno. De donde estamos ahora es en el concepto de espacio de datos, que es vamos a compartir, pero con una soberanía digital, es decir, yo decido cómo comparto, o hay un tercero imparcial que decide cómo compartir esto. Y no sabéis lo que está explotando esto, ¿vale? Yo creo que un ejemplo es lo que comentabais antes, de aquí tenéis una referencia del sector para que comparáis o todos compartimos y obtenemos una referencia del sector que luego nos puede ayudar de una manera independiente. Eso ahora mismo, GaiaX, hay un montón de iniciativas, sobre todo muy impulsadas desde la Administración Pública para compartir datos. Hace poco estuve en un proyecto, en un concurso que se celebró aquí en España para la NASA, y básicamente lo que estaban haciendo ahí la NASA es poner todos sus datos para que luego la gente hiciera aplicaciones y lo explotara. De hecho, es este modelo tecnológico, ¿vale? Fuentes de datos compartidas, a veces de sector privado. Yo he visto compañías de transporte españolas compartiendo sus datos, ¿vale? Para que luego los demás puedan explotarlos, ¿vale? Esto es un poco a lo que estamos ahora mismo trabajando. ¿Y dónde se está trabajando desde el punto de vista de entidad pública? En garantizar esa interoperabilidad, que sea abierta, que sea segura, ¿vale? Que sea confiable, ¿vale? Y luego vendrán empresas y explotarán ese dato en beneficio de todos, ¿vale? En esto estamos ahora. El cuarto paso será lo que los ecosistemas de espacio, luego enlazar todo esto. Pero esto, prestarle atención. Probablemente ya tengáis fuentes de datos abiertas que podéis explotar en vuestros sectores, integrarlas en vuestros sistemas para explotarlas también. Habrá proveedores como Axos que ya lo está haciendo para ayudaros en vuestro negocio. Y dentro de poco, probablemente, algún ente regulador os dará ayudas, os incentivará a que compartáis esos datos y terminará por obligaros, ¿vale? Como está ocurriendo ya en otros sectores. Pero esto es fundamental, ¿vale? Va mucho por el concepto este de colaboración. Y tiene razón. O sea, muchos de estos mundos tecnológicos están dominados por grandes corporaciones, normalmente norteamericanas. Y menos mal, porque también tenemos la versión china que llegará. Pero son grandes. Y la única manera que tenemos de competir con esto es estando unidos. Y eso ya se lo ha tomado muy en serio la Comunidad Económica Europea y lo vais a ver reflejado en esta presentación en algunas cosas que os voy a contar, ¿vale? Porque si nosotros de manera individual no tenemos la capacidad de hacer fuerza con estos grandes, pues habrá una entidad pública que nos represente y hará ese peso, ¿vale? Bueno, espero que no os esté sonando a China lo que voy diciendo, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, vamos a hablar de explotación del dato. Bueno, muchas de las tecnologías que hablamos en los tiempos actuales están muy interrelacionadas y casi todas las tecnologías tienen habilitadores, ¿vale? La inteligencia artificial no es nueva, pero ha ocurrido ahora por una serie de circunstancias. La nube no era nueva, pero ocurrió también por una serie de tecnologías, ¿vale? En el caso de inteligencia artificial, por saltos revolucionarios en el almacenamiento y en el cómputo, ¿vale? El cómputo, la última salto tecnológico de inteligencia artificial fue hace 3 años con el concepto de Transformers. Una arquitectura revolucionaria que tenía en cuenta el contexto de la información para interpretarla, ¿vale? Pero ya venía de largo, ¿vale? Pero sobre todo el almacenamiento del cómputo. En el caso de la nube, las tecnologías habilitadoras fueron Internet y fue la virtualización. Y así puedes ir tirando hacia atrás y tú vas viendo que hay habilitadores, muchos de ellos ya estaban inventados, muchas tecnologías han estado ahí en el congelador. La nube, la virtualización, estuvo congelada durante 30 años. Quien inventó la virtualización fue IBM, pero eran los tiempos del mainframe. Y en el momento en que empezaron a aparecer los servidores, el concepto de mainframe, de un superordenador, se murió. Ahí tenía sentido virtualizar, porque era el superordenador y para aprovecharlo había que virtualizar. Pero en el momento en que empezaron a aparecer servidores baratos, pero individuales, ya no tenía sentido la virtualización y se murió. Hasta que 30 años después, esos servidores que eran pequeñitos y baratos eran con las suficientemente potentes ya como para decir, ostras, hay que ponerle sentido, pero no ya para aprovecharlos individualmente, sino para, ¿y si los junto todos? Y los virtualizo. Y de ahí nace la nube. La nube, nosotros sacamos nuestro primer producto comercial en el 2006, el mismo año que Amazon lanzó su EC2. Los dos llegamos a la misma conclusión de la misma manera. Y es que en un momento dado aplicamos esto para uso interno y vimos que esto se podía vender fuera.
Y fue lo que hicimos, lo mismo que hizo Amazon. Amazon empezó por virtualizar sus data centers y dijo, oye, que me han sobrado un montón de máquinas, ¿y si las vendemos? Y ese es el origen de la nube, ¿vale? Pero como veis todo, no hubo una mente sesuda que dijo, vamos a sacar esto revolucionario. Que va, que va. Es mucho más simple, mucho más mundano, ¿vale? Bueno, almacenamiento y cómputo. Esos son dos de los motores fundamentales. ¿Quién ha permitido un almacenamiento tan masivo como el que necesita la inteligencia artificial? Hoy en día hay inteligencias artificiales que son capaces de tragarse todo el contenido de Internet. Teras y teras y teras, infinidad de datos. ¿Quién ha permitido esto? Pues la nube. Hasta que no ha llegado la nube y ha permitido democratizar el almacenamiento y en modo pago por uso, no había ninguna compañía en este planeta que se pudiera permitir esta escalabilidad y hacer este tipo de inversiones, o muy poquitas empresas, ¿vale? ¿Qué otra cosa ha aplicado la nube? Por ejemplo, el cómputo. El disponer de una capacidad de procesamiento que hasta hace poco solo te lo podías permitir en un superordenador, ¿vale? En el momento en que eso ya estaba disponible en pago por uso y te lo ofrecía con una escalabilidad infinita a alguien por ahí, todo tiene límite, pero eso es lo que se dice, pues llegó la nube y se permitió cosas como la inteligencia artificial. Si no hubiera estado aquí este tipo de tecnologías, la inteligencia artificial no hubiera existido. ¿En qué se traduce alguno de estos conceptos? Pues en almacenamiento puro y duro, en bases de datos, en aplicaciones, los ERPs, es un ejemplo, ¿vale? ¿Y tecnologías alrededor de esto? ¿O habilitadores? IoT. El Internet de las cosas, ¿vale? Esto también en inteligencia artificial tendrá su reflejo. Blockchain, el garantizar que la información sea estable o sea segura de principio a fin. Big Data, el aprovechamiento de estos datos, el establecer líneas de datos entre cosas. La inteligencia artificial, el machine learning. Bueno, pues todo este tipo de tecnologías están, si os fijáis y si lo pensáis y lo llevamos al mínimo, están pensadas para generar datos, procesar datos, aprender de datos. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Asegurar el dato, amplificar la manera de sacar datos más allá de los sentidos humanos, cualquier dispositivo electrónico ahora aporta datos, garantizar que estos datos están bien estructurados y que fluyen, y aprender de los datos. Y dónde los almaceno y la potencia que tengo de computarlos, ¿vale? Os daré dos anécdotas. El almacenamiento, ya os he dicho de qué escalas estamos hablando, de cómputo. Los chinos el año pasado fueron capaces de entrenar un algoritmo de inteligencia artificial con 174 trillones de parámetros. Cada vez que aprende una cosa la inteligencia artificial, para que lo entendáis, lo guarda en un concepto que se llama parámetro, ¿vale? Entonces, cuanto más parámetros tiene, se supone que es más lista. No es exactamente así. 174 trillones en su ordenador Sunnyvale, me parece que se llama. El cerebro humano tiene 10.000 trillones de sinapsis en su globalidad. ¿Habéis visto la película de Lucy? Esta que dice, solo utilizamos el 10%. Es verdad. Nosotros solo utilizamos el 10% del cerebro. Este es el neocórtex, la parte frontal, es la que utilizamos para razonamiento. Esos son 1.000 trillones de sinapsis, las conectividades entre células. Entre 1.000 trillones y 174 que ha conseguido hacer ya los chinos con un superordenador, no hay tanta diferencia ya, ¿eh? Cuando llegue la computación cuántica, veremos dónde está la capacidad de igualar o superar el cómputo del cerebro humano. Eso no quiere decir que vayan a ser más inteligentes que nosotros, ¿eh? De hecho, lo que va a ser serán nuestros copilotos, pero no nos van a reemplazar. En algunos casos sí, porque como todo ha ocurrido siempre en la vida, si cogéis desde el año 50 cómo ha sido la creación de nuevos empleos por llegadas de nuevas tecnologías y la destrucción de empleo, es un equilibrio perfecto. Hasta los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque estamos envejeciendo. La gran preocupación de nuestros líderes, la gran preocupación de un Elon Musk es que la población humana va a decrecer. China va a caer en los próximos 30 a 40 años a la mitad de su población, de 1.200 millones a 750. La India también, y se acaba de convertir en el primer país poblado en este planeta. Porque tenemos la costumbre de que cuando progresamos y enriquecemos, dejamos de tener hijos. Es lo que está ocurriendo, ¿vale? Bueno, o sea, necesitamos estas tecnologías. No solamente nos potencian, sino que nos van a tener que ayudar. Tú vas a un país como Japón, yo siempre cuento la anécdota, sales del aeropuerto y la policía es un robot que está patrullando.
Y vas a un restaurante y lo primero que te encuentras es un kiosco. Pero claro, ¿por qué le pasa? O te vas a facturar y todo es automático, allí no hay una persona. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque es la población más envejecida de este planeta y tienen 100.000 personas de más de 100 años. Entonces, a ver quién trabaja. ¿Vale? Bueno, ¿dónde se encuentra la nube? Y esto también haré un pequeño guiño acerca de la inteligencia artificial. Pero lo que os pido es que miréis este gráfico que hay aquí, ¿vale? Vale, lo que tenéis aquí es cómo se introduce normalmente una tecnología en un mercado, ¿vale? Esto lo inventó un señor, Geoffrey Moore, es un experto en marketing, pero clavó perfectamente cómo se introduce una nueva tecnología. Sobre todo lo que clavó muy bien es que cuando se introduce una tecnología el usuario es diferente. Ahí, si me permitís la expresión, los frikis tecnológicos que enseguida incorporan la tecnología y los que son más reticentes. Básicamente es esto, ¿vale? Pero describe muy bien cómo se va a hacer introducción de tecnología. Esto es la realidad, ¿vale? Esto que os voy a contar lo explican muy bien los políticos, ¿vale? Esta es la realidad. Lo que veis arriba es la percepción. La percepción y la realidad no son la misma cosa. Lo que veis arriba es el gráfico de percepción, el hype que llaman de Gartner, ¿vale? Es la percepción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se introduce una tecnología, las percepciones siempre son mucho más altas. Es donde estamos, por ejemplo, con la inteligencia artificial, ahora lo veréis. ¿Dónde estamos con la inteligencia artificial? Ahí arriba del todo. Estamos en donde esto va a valer para todo o esto nos va a matar a todos. Estamos en ese momento de euforia y pánico. Pero eso es una percepción, no es la realidad. La realidad es que esto está arrancando y le queda mucho, ¿vale? Esto mismo le pasó a la nube. La nube hace 2 o 3 años había que estar en Amazon porque había que estar. Porque venía mi director general de comer con otros y es que ¿qué hacemos que no estamos en la nube? Somos los parias. Hay que estar sí o sí, ¿vale? Eso es lo que ocurría hace 2 o 3 años. Pero eso se ha ido desinflando. Y la realidad que tenemos hoy en día es que la nube no vale para todo, hay muchos tipos de nubes, ¿vale? Y es lo que llamamos nube híbrida, ¿vale? En eso estamos ahora. Es un poquito lo que os he querido poner ahí, un poco en la parte izquierda, ¿vale? Estamos madurando, también se está desacelerando. Por ejemplo, Amazon hace 2 años crecía un 30%, ahora crece un 15%. ¿Por qué? Porque estamos llegando a esto. Llegará un momento en que no crezca más y será sobrepasada por otros modelos de negocio y otras cosas. De hecho, el propio Jeff Bezos ya está hablando de, oye, a ver si nos reinventamos o a ver qué hacemos porque esto se está acabando, ¿vale? Nos encontramos en una fase de nube híbrida. Hay varios tipos de nubes y no todo vale para la nube, ¿vale? Y lo que se había querido marcar respecto a la inteligencia artificial, cuidado, es un mal momento para tomar decisiones en inteligencia artificial. Esto está demasiado de moda, ¿vale? Así que eso hay que darle una pequeña reflexión. Ya os he dicho que sí que está aquí, ¿eh? Y es muy rápido. Y de hecho, ya os he dicho que la evolución de esto es en semanas. O sea, que esto antes era años, ahora son semanas. Hay que estar muy atentos porque rápidamente pues, nuestra competencia nos puede sobrepasar si sabe apalancar esto correctamente. Pero hay que saber apalancarlo, no lo introduzcáis por introducirlo, ¿vale? Vale, bueno, ¿para qué sirve la nube? Solo os voy a dar una pincelada de qué es lo que aporta, porque esto es muy curioso, porque tradicionalmente nosotros cuando hablamos como proveedores de nube nos dejamos dominar por nuestro propio discurso. Resulta que pensamos, esto ahorro de coste y tal. Bueno, lo voy a simplificar porque tengo que acelerar, pero lo que dicen los clientes básicamente es que esto de la nube no es una cuestión de ahorrar, es una cuestión de ganar más, ¿vale? El que triunfa en esto es el que sabe y tiene claro cómo utilizar esto para ganar más dinero. El que llega aquí, el que adopta la tecnología simplemente por adoptarla, a los 2 años está saliendo de aquí porque no le cuadran los costes, porque esto no es más económico que hacerlo en el on-premise. Pero sí aporta una serie de diferenciales que me permiten más ganar dinero, o ganar más dinero, ¿vale? Bueno, también por acelerar un poco, en distribución. Bueno, cosas que probablemente vosotros conozcáis mejor que yo, ¿no? Pero un sector donde competencia y concentración, un sector ya maduro, la competencia es fuerte. Cuando un sector está maduro, normalmente se crece a base de comprar y de integrarse con otros, márgenes y costes muy bajos. El cliente es muy puñetero, la demanda es impredecible, los clientes son cada vez más exigentes y además cada vez son más nómadas digitales, ¿vale? Adopción en tecnologías en vuestro sector, bueno, hay uno muy claro. Lo que es un consenso es que el ERP y el CRM es fundamental, sobre todo para reducir costes y tener un control y empezar a obtener información del cliente, explotar esa información.
ya sea, el primer paso es, desde luego, Business Intelligence, inteligencia de negocio. El segundo es explotar eso con inteligencia artificial, es decir, que una máquina me ayude a aprender de algo que para mí es muy complicado meterlo todo en la cabeza y sacar conclusiones. Comercio electrónico, la unicanalidad y la servitización, que esto he visto que lo hacéis muy bien, de servicios, no para mi cliente, sino para el cliente de mi cliente. ¿Vale? Esto cada vez es más. ¿Vale? Bueno, ¿qué se gana utilizando cloud, la nube? Esto también es un estudio muy interesante de McKinsey y es qué impacto tiene en vuestra cuenta de resultados real. ¿Vale? Hay sectores con mayor o menor margen. Me temo que el vuestro no es un sector con un margen muy potente, creo que lo habitual es un 4 o un 5% de margen, pero la nube os puede ayudar a duplicar ese margen. Las compañías que utilizan este tipo de tecnologías, bien utilizadas, son capaces de duplicar el EBITDA. ¿Vale? Hay otros sectores con mayor margen y también con mayor potencial a la hora de utilizar la nube. Pero ese es un estudio muy interesante. Os pondré la referencia por si queréis verlo, porque creo que es curioso, ¿no? Ver cómo se traduce esto, se monetariza realmente. ¿Vale? Bueno, ¿qué preocupa a los clientes de la nube? Voy a ir rápidamente porque quizá en la introducción me he extendido mucho, pero básicamente son tres cosas. Oye, esto de la nube es rentable, esto de la nube es seguro y, sobre todo, cada vez más, fijaos lo que es hoy, pero lo que va a ser en breve, es ¿qué pasa con mis datos en la nube? ¿Qué pasa con mis datos en la inteligencia artificial? ¿Qué pasa cuando externalizo y doy esos datos a un tercero? ¿Qué hace este tercero con los datos? ¿Vale? Porque este es el tema. En el momento en que yo consumo las cosas como servicio, mis datos son míos, pero los deposito en un tercero. ¿Vale? Vale, vamos a ir rápidamente sobre esto. Este es el concepto de soberanía del dato. ¿Vale? Recordar, el dato es vuestro, soberanía digital, pero está sujeto a regulación. Esto es soberanía del dato. ¿Cuál es la filosofía que hay en el mundo acerca de los datos? Pues son básicamente tres. Países como estos que veis aquí, el dato es del Estado. Punto. Aquí el dato es del mercado, sobre todo es de las empresas. Pero en Europa el dato es del individuo, es vuestro. ¿Vale? Esto es importante de entender, ¿vale? Son tres filosofías diferentes. Cuando hacéis negocios con ellos, piensan de manera diferente, ¿vale? Conceptos también importantes en tener en cuenta. Los datos son míos, pero como os he dicho antes, están sujetos a legislación. Estos tienen que operar, porque es negocio. Y cuando hay dinero de por medio, hay intereses. Mientras están conmigo no hay problema, pero cuando consumo un servicio de un tercero, los estoy depositando en un tercero. Cuidado, estos terceros están sujetos a leyes y si no son las mismas que las que tengo yo, puede que tenga un problema. ¿Vale? No es dónde, es con quién. ¿Vale? No penséis que porque ubico el dato en Madrid estoy a salvo. No, he ubicado el dato en Madrid con un tercero, a ver quién es ese tercero y a qué está sujeto. ¿Vale? Bueno, simplemente que entendáis que no es una cuestión solo de clientes y proveedores, es una cuestión también de regulación, de legalidad. Y cuando hablamos de leyes, realmente hablamos de tres poderes diferentes. Os digo esto porque lo vais a ver ahora y lo vais a entender, ¿vale? Pero no es solo ley, es quien establece las leyes, quien las supervisa, ejecuta y quien las propone, ¿vale? Y Europa es muy puñetera en esto, porque para hacer las cosas hay que ponerse de acuerdo. Y una vez que se han puesto de acuerdo, para deshacerlas también hay que ponerse de acuerdo. Y eso no ocurre siempre, ¿vale? Vale. Bueno, si alguien piensa, porque esto es un término general que muchas veces hablando con clientes dicen, a ver, esto no se puede poner puertas al campo. Os aseguro que en Europa se lo han tomado muy en serio. Y de hecho, pero muy, muy en serio. Y además están poniendo los mecanismos para que ya no sea una decisión vuestra, es una decisión en muchos sectores, en el sector bancario, que tiene una concentración muy fuerte de utilización de cloud, dependen de dos proveedores el 60%. ¿Vale? Se lo han tomado muy en serio, hasta el punto que han dicho, no vas a ser tú el banco el que vas a negociar con un Amazon, voy a ser yo, la Comunidad Económica Europea. Voy a definir un grupo de trabajo por banco y van a ir a estos proveedores y van a negociar ellos. Es una cuestión de poder de negociación. ¿Vale? Se lo están tomando muy en serio. ¿Qué leyes están lanzando? Evidentemente, el GDPR. Leyes sobre compartición de datos. Recordad lo que os he dicho, esto va a ser obligatorio. ¿Vale? Aquí tenéis los dos que acaban de salir en verano. Leyes
contra monopolio. Esto os puede interesar, es decir, los motores de búsquedas, las plataformas de compra online tipo Amazon y demás, Europa va a entrar directamente para evitar que no sea un monopolio como ocurre ahora mismo y podáis trabajar en un mercado competitivo. Están entrando. Ahora lo veréis las multas que están poniendo. Y España es el primer país en multas en la GDPR. Ahora lo veréis también, ¿vale? Vale. Regulación de inteligencia artificial, etc. Pero bueno, voy a ir rápidamente, simplemente que entendáis que esto es una historia que tiene su pasado. Esto nace, el concepto de GDPR, para que lo entendáis, lo que es la soberanía del dato, nace con nuestras primeras leyes. El primer intento por el lado norteamericano, la definición del safe harbor. Safe harbor es un acuerdo político, no es un acuerdo legal. Es una especie de, entre políticos, yo interpreto esto y lo establezco aquí, ¿vale? En Estados Unidos, sobre todo con el ataque a las Torres Gemelas, leyes o acuerdos como el Patriot Act son muy agresivos a la hora de, el dato ya no es del individuo, cualquier entidad federal, cualquier entidad gubernamental norteamericana puede acceder al dato. Las agencias de seguridad, como se expuso con las filtraciones de Snowden, claramente ya enfatizan que esto es así. Y esto pues, preocupa en Europa. Y el Tribunal Judicial Europeo suspende este acuerdo, el Patriot Act, en el año 2015. Dice, esto no es legal en Europa, ¿vale? Esta intromisión, es normal que en Estados Unidos esto ocurra porque las Torres Gemelas fue un evento traumático para esa sociedad, pero esto no es legal en Europa, ¿vale? En el año 2016, Europa concreta esto en la GDPR, como que la conocéis, ¿vale? Y automáticamente se intenta, desde el lado político, alcanzar un acuerdo. Como se había suspendido el primero, se define uno segundo, el Private Seal. Llega la administración Trump, que es demoledora, y concreta una ley que se llama el Cloud Act. Ahora veréis lo que significa el Cloud Act, ¿vale? Pero esto básicamente da una autoridad completa a los datos ubicados en cualquier proveedor norteamericano, esté donde esté. De hecho, este caso salió porque se quería espiar a un ciudadano, creo que europeo, que estaba con un servicio de Microsoft en Irlanda. Y como Microsoft dijo, esto no sé si es del todo legal, llegó la administración Trump y dijo, no te preocupes que lo voy a hacer legal, y constituyó el Cloud Act. ¿Vale? Eso claramente vulnera la GDPR. ¿Vale? De nuevo, el Tribunal Constitucional Europeo dice, esto, yo no puedo invalidar esto porque es la ley de un tercero, pero sí puedo invalidar el acuerdo que tú dices que has alcanzado, y lo vuelve a invalidar por segunda vez. Y de nuevo, hace unos meses, se intenta un tercer acuerdo político, que de nuevo será invalidado, porque el problema es que esto y esto son opuestos. Porque no podemos permitir que el gobierno norteamericano acceda de manera arbitraria a cualquier dato de cualquier ciudadano, europeo o no, porque esté en un proveedor norteamericano, esté donde esté. Vuestros datos, si están en Irlanda, puede venir el gobierno norteamericano y acceder a ellos. Eso es ilegal según la GDPR, porque los datos son vuestros. ¿Vale? Vale. Os dejo aquí unas pinceladas, simplemente que veáis lo que significa Cloud Act, ¿vale? Lo que os he dicho antes, una ley que permite acceder a estos datos, etcétera, y de qué manera, y lo que significa la GDPR. ¿Vale? Vale. Y yo creo que me estoy extendiendo en el tiempo, así que probablemente corto aquí la presentación, ¿vale? Simplemente deciros que son leyes conflictivas. Esto es lo que preocupa cuando oís hablar constantemente y se habla de nubes soberanas y de qué pasa con los datos en la inteligencia artificial, etcétera. Esto es lo que preocupa realmente. ¿Dónde están? No tanto dónde están los datos, sino con quién están los datos. Porque si están sujetos a leyes o a regulaciones que son diferentes a las nuestras y están en conflicto con las nuestras, entonces tenemos un problema. ¿Vale? Bueno, lamento que tenga que cortar aquí porque quedan unas cuantas slides. A mí me parecen muy interesantes, pero evidentemente a vosotros seguramente pensando en el café y en otras cosas, pues no tanto, ¿vale? Así que lo voy a dejar aquí, si me permitís. Muchas gracias a todos. Gracias.